Hola a todos, Dios los bendiga. Qué placer poder compartir una vez más con ustedes. Es precioso y le doy gracias a Dios porque hoy podemos estar un día más compartiendo la palabra de vida, la palabra de Dios. El día de hoy quisiera continuar con estas series de Primera de Juan y el día de hoy nos toca el capítulo 3, verso 1 en adelante. Y lo que hoy el apóstol Juan va a enseñarnos es nuestra identidad como hijos de Dios. Debemos entender que nuestra identidad no nos hace, no es lo que nosotros hacemos, sino quiénes somos en Cristo Jesús. Esa es nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? No es que somos alguien por lo que hacemos, sino por quiénes somos en realidad. Así que me gustaría poder leer con ustedes Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Me gustaría que podamos ir paso a paso. Así que aquí vemos el primer versículo que nos dice: mirad. Cuando nos habla de este mirar, nos está diciendo: estén atentos, ni siquiera parpadeen para lo que les voy a decir. Estén absolutamente con toda la atención. Estén muy atentos. Y luego nos dice: ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Nos ha dado tanto de su amor. Nos ha dado tanto de un amor inmerecido. Es un amor puro por su inmensa gracia. Eso es lo que nos dice. No es por las obras o el esfuerzo que nosotros hicimos, sino es por su inmensa gracia, por su inmensa misericordia. Mira cuánto nos ha dado. Esta benevolencia, el amor que Él nos ha dado. Y esto nos ha dado el Padre mismo. Y dice: para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, hay una pregunta aquí que me gustaría hacerles. ¿Todos somos hijos de Dios? Y hay una filosofía que es errónea, que dice: todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y lo he escuchado muchas veces. Y eso es una gran mentira. Porque la palabra dice que muchos son hijos del diablo y muchos son hijos de Dios. Y hay una diferencia entre estos dos. Así que dice: a nosotros nos ha llamado hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Es la gran pregunta, ¿verdad? Y dice Juan capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que no somos todos hijos de Dios, a no ser que lo hemos recibido y creímos en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Si creímos y lo recibimos a Él, entonces somos hijos de Dios. Y no es por voluntad de hombre, no es porque nosotros lo quisimos, sino es porque Dios lo decidió así. Nos dice Romanos capítulo 8, verso 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Saben por qué tenemos comunión con Dios? Porque tenemos de su espíritu y nos ha adoptado y nos ha permitido tener esa comunión con Dios. Porque los que no son de Dios no pueden tener comunión con el Padre. No pueden tener una comunión de padre a hijos, porque no son de Él. Mas nosotros que somos hijos de Dios, tenemos esta
prioridad, este derecho. Tenemos este poder de poder estar comunicándonos con Dios constantemente, de hablar con Él y de conocerle, porque somos sus hijos. Gálatas nos dice, pues, Gálatas capítulo 3, verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, no todos son hijos de Dios, solo aquellos que le recibieron, solo aquellos que creyeron y pusieron su fe en Cristo Jesús son hijos de Dios y entonces recibieron el espíritu de adopción. Somos hijos adoptados por Dios porque esa es su voluntad. Así que no todos pueden ser hijos de Dios, solo aquellos que le recibieron. Y sigue diciendo en 1 Juan 3, por esto el mundo no nos conoce. ¿Cuál mundo? No es este mundo en el que vivimos, sino el mundo de un sistema sin Dios. Son personas que viven sin los parámetros de Dios, sin ser obedientes a Dios y sin conocerle a Dios. A eso es lo que se refiere cuando dice el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce porque nos ven a nosotros y dicen estos religiosos, estos locos, estos que no sé qué tienen en la cabeza. Pero nosotros sí entendemos porque conocemos a Dios. Mas ellos no lo conocen y para ellos es locura lo que nosotros hacemos. Porque nosotros a lo bueno llamamos bueno, mas ellos lo llaman malos. Y a lo malo llamamos malo, mas ellos dicen que es bueno. Y hacen todo al revés. Y nosotros vamos en contra de la corriente de ese mundo, de sistema sin Dios. Entonces, por eso no nos conoce. Porque si le conociesen a Dios, nos conocerían a nosotros y sabrían que somos personas que estamos viviendo bajo los parámetros y queriendo agradar al Padre constantemente. Entonces, por eso no les conocen, no conocen a Él. Porque si le conociesen, vivirían como a Él le agrada. Así que continuamos, el verso 2 dice, amados, Él nos ha dado tanto amor, nos ama y nos llama, Juan aquí nos dice amados, porque somos todos amados por el Padre. Ahora somos hijos de Dios. En este momento, antes no lo éramos, estábamos viviendo en una vida sin Dios, mas cuando lo recibimos y creímos en Él, ahora somos hijos de Dios. Porque ahora caminamos bajo los parámetros de Dios. Entonces ahora ya somos hijos de Dios. Ya somos adoptados por Él. Ya somos no solamente su creación, sino somos sus hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado totalmente la perfección de Dios en nosotros. Estamos viviendo un proceso día a día. Estamos queriendo ser perfeccionados en Él. Pero cuando le veamos a Cristo en su segundo regreso, cuando lo veamos a Él, seremos semejantes a Él. E iremos con Él. Y reinaremos con Él por la eternidad. 1 Corintios 15, 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como nos parecemos a nuestro Padre terrenal, cuando Cristo se manifieste en nosotros, nos pareceremos tanto a nuestro Padre celestial. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo Jesús es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito. Y tendremos la imagen de Él, del Hijo. Seremos como Jesucristo. No seremos Jesús, seremos como Él. Y reinaremos con Él. Porque Él es el primogénito, Él es nuestro hermano mayor. Así que, queridos hermanos,
No solamente vivamos expectante esperando aquel día cuando Él regrese, sino vivamos el hoy. Y es lo que nos dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él, entonces se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No vivamos esperando el mañana con los brazos cruzados. Vivamos el hoy, porque creemos el mañana. Vivamos hoy purificándonos, santificándonos, cuidando nuestra vida, viviendo como vivió el Maestro, viviendo como vivió nuestro hermano mayor, viviendo como Cristo vivió. Porque si vivimos como Cristo vivió, nos parecemos más a Él y somos semejantes a Él. Así que esto es lo que he querido compartir con ustedes. Esto tiene un resultado y una acción. Es que nosotros nos purificamos a nosotros mismos, así como Él se ha purificado en esta tierra. Cristo vivió aquí, en la tierra. Cristo vivió una vida perfecta, armoniosa. Él trajo el cielo a la tierra. Y es momento a que nosotros como hijos de Dios hagamos lo mismo. Vivamos en santidad, en consagración, cuidándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Así como Cristo lo hizo, debemos hacerlo nosotros, esperando el mañana, el día de su regreso. Así que, mis queridos hermanos, eso es lo que he querido compartir con ustedes. Es agradable poder compartir todo esto. No solamente somos la creación, porque todos somos creación de Dios, sino somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. No solamente debemos vivir esperando el mañana, sino debemos vivir el hoy esperando en fe, creyendo en el mañana, creyendo que Cristo vendrá un día y se glorificará en nosotros totalmente, el 100%, y viviremos una eternidad en Él. Así que, mis queridos amigos, esta es una pregunta. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Esto es para que nos analicemos. Si somos hijos de Dios, vivimos según los parámetros de Dios. Vivimos según como Cristo vivió. No pecamos porque Él no pecó. No buscamos el pecado. No buscamos el hacer mal a otros. Buscamos siempre el ser justos, el vivir en santidad y en consagración a Dios, porque somos hijos de Dios y vivimos como Cristo Jesús vivió. Así que me gustaría poder orar contigo en este momento y que le pidamos esa dirección a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día precioso que nos has regalado. Te pedimos que tú, Señor, te manifiestes en nuestras vidas. Que tú, Señor, nos lleves cada día más de la mano y que podamos ser perfeccionados. Esperamos ansioso tu regreso. Te damos gracias. Y aun lo que no te han conocido, Señor, queremos que te conozcan. Y, Señor, queremos nosotros ser testimonios vivos de que tú vives en nosotros. Porque el espíritu de adopción vive en nosotros y podemos comunicarnos contigo. Tenemos esta gran misericordia, esta gran oportunidad y esta gran posibilidad para vivir en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi querido amigo, sé luz, resplandece y déjate guiar por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga. Hasta otro momento.